tal? Espero que se la estén pasando muy bien. Mi nombre es Jesús Fong y en este video vamos a ver la segunda parte de lo que es el tema del máximo común divisor, MCD, ¿sí? Donde tenemos este ejemplo de estos tres números, 45, 65 y 30. Vamos a obtener su máximo común divisor. Primero que nada, vamos a dibujar una tabla escribiendo estos tres números, el 45, el 65 y el 30. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es ver si los tres números son números pares. Nada más el 30 es el único número par, ¿sí? El 45 es impar y el 65 es impar. Por lo tanto, estos tres números no se pueden dividir entre dos. Solamente el 30, pero tienen que ser los tres o ninguno. La siguiente opción, vemos si se pueden dividir los tres números entre 3 como siguiente número primo. El 45, vemos si se puede dividir entre 3. Si se puede. El 65, vemos si se puede dividir entre 3. No se puede. El 30 sí, pero entonces, como el 65 es el único número que no puede dividir entre 3, nos pasamos al siguiente número primo, que es el 5. ¿Sí? El 45 sí se puede dividir entre 5. El 65 también se puede dividir entre 5, al igual que el 30. Entonces empezaríamos con el número 5. Muy bien. Vamos a dividir cada número entre 5. 45 entre 5, que nos va a quedar 9. Después, 65 entre 5, que nos va a quedar 13. Y por último, 30 entre 5, que nos va a quedar 6. Muy bien, nos quedó 9, 13 y 6. Ninguno de estos tres números se puede dividir entre 5. Y aquí ya no podríamos poner el siguiente número primo. No podríamos poner el 7 porque ninguno se puede dividir. Y hasta aquí quedaría el resultado. Entonces el resultado del máximo común divisor para estos tres números va a ser igual a 5. Esta sería la respuesta. Muy bien. Nos pasamos al siguiente ejemplo. Para obtener el máximo común divisor de 120, 100 y 240. Son tres números, están muy grandes estos tres números. Dibujamos primeramente la tabla y los escribimos. El 120, el 100 y el 240. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es ver si los tres números son números pares que se puedan dividir entre dos. El 120, el 100 y el 240. Y se pueden dividir los tres números sobre 2. Por lo tanto, escribimos el número 2 como el primer número primo. Muy bien. Vamos a dividir 120 entre 2. Nos va a quedar 60. Después 100 entre 2 nos va a quedar 50. Y por último 240 entre 2, que nos va a quedar 120. Muy bien. Nos quedó 60, 50 y 120. Vemos si los tres números son números pares, es decir, que se puedan dividir entre 2. Si se va a poder. Escribimos de nueva cuenta el número 2. Muy bien. Dividimos 60 entre 2, nos va a quedar 30. Después 50 entre 2, que nos va a quedar 25. Y 120 entre 2, que nos va a quedar 60. Muy bien. Vamos a ver si estos tres números que nos quedan, lo que es el 30, el 25 y el 60, se pueden dividir entre 2. El 30 es número par, si se puede dividir entre 2. Pero el 25 es impar, no se puede dividir entre 2. El 60 es par, sí se puede dividir entre 2, pero como tenemos este 25 aquí, que es impar y no se puede dividir entre 2, vamos a ver la siguiente opción que se puede dividir entre 3. El 30 sí se puede dividir entre 3. El 25 no. El 60 sí se puede dividir entre 3. Como tenemos este 25 que no puede dividir entre 3, pues nos pasamos al siguiente número primo, que es el 5. ¿El 30 puede dividir entre 5? Claro que sí. Al igual que el 25 se puede dividir entre 5, claro que sí. Y el 60 también se puede dividir entre 5. Entonces, el siguiente número primo que pondríamos aquí sería el número 5.
Vamos a dividir 30 entre 5 y nos va a quedar 6. Después 25 entre 5 nos va a quedar 5. Y después 60 entre 5 que nos va a quedar 12. Muy bien. Hasta aquí quedaría 6, 5 y 12. Nada más el 5 se puede dividir entre 5, pero el 6 y el 12 no. Entonces hasta aquí quedaría el resultado. Multiplicando 2 por 2 por 5. Es decir, 2 por 2 es 4. Y 4 por 5 es 20. Y el resultado va a ser máximo común divisor igual a 20. Muy bien. Nos pasamos al siguiente ejemplo. Sacando el máximo común divisor para el 14, el 35 y el 21. Para estos tres números dibujamos primeramente lo que es la tabla, escribiendo los tres números, que es el 14, el 35 y el 21. Muy bien. Vemos que ninguno de estos tres números es par, son impares. No, nada más el 14 es número par solamente, pero el 35 y el 21 no. No se pueden dividir entre dos, solamente el 14. Nos pasamos al número 3, a ver si se pueden dividir entre 3. Nada más el 21 lo puede dividir, pero el 14 y el 35 no. ¿Sí? Vemos el siguiente número primo, que viene siendo el 5. Nada más el 5 lo divide, pero los demás números no. Entonces el siguiente número primo, vamos a ver si es el 7. 14 se puede dividir entre 7, se puede. 35 se puede dividir entre 7, también se puede. El 25 se puede dividir entre 7, también. Por lo tanto, aquí empezaríamos con el número 7 como el siguiente número primo. Muy bien. Entonces 14 entre 7 va a ser 2. Y 35 entre 7 va a ser 5. 21 entre 7 va a ser 3. Muy bien. Entonces, como nos quedó 2, 5 y 3, hasta aquí sería el resultado, porque ninguno de estos tres números se puede dividir entre 7. Ya no podríamos poner otro número aquí abajo. Entonces la respuesta va a ser máximo común divisor igual a 7. Muy bien. Nos pasamos al siguiente ejemplo para obtener el máximo común divisor de estos números, que es el 14, 42 y 28. Muy bien. Primero que nada, dibujamos lo que es la tabla, escribiendo estos tres números, el 14, el 42 y el 28. Muy bien. Vamos a ver si el 14, el 42 y el 28, estos tres números son números pares que se pueden dividir entre 2. Sí, se pueden dividir entre 2, por lo tanto escribimos el número 2, empezando con este número que es el 2, el primer número primo. Vamos a dividir cada número entre 2, 14 entre 2, que va a ser 7, y 42 entre 2, que va a ser 21. Y por último, 28 entre 2, que va a ser 14. Muy bien. Nos quedó 7, 21 y 14. Vemos si estos tres números pueden dividir entre 2. Pues nada más el 14, porque es el único número par. Nos pasamos a ver si se pueden dividir entre 3. El 7 no se puede dividir entre 3. El 21 sí, pero el 14 no. Muy bien. El siguiente número primo es el 5. Obviamente que ningún número de estos puede dividir entre 5. El número que le sigue es el 7. Vamos a ver. 7 entre 7 sí se puede. 21 entre 7 también se puede. Y 14 entre 7 también se puede. Entonces seguimos con el número 7 y lo escribimos. Muy bien. Vamos a dividir 7 entre 7, va a ser 1. 21 entre 7 va a ser 3. Y 14 entre 7 va a ser 2. Nos quedó 1, 3 y 2. Y hasta aquí sería el resultado de multiplicar 12 por 7, porque ya no se pueden dividir el 1, el 3 ni el 2 entre nada. Entonces sería 2 por 7, que va a ser 14. Entonces el resultado va a ser máximo común divisor igual a 14. Pasamos al siguiente ejemplo. Sacando el máximo común divisor para el 7, el 3 y el 5. Bien, primero que nada insertamos lo que es la tabla, escribiendo estos tres números, el 7, el 3
y el 5. Muy bien. Este ejemplo, vamos a ver que tiene un caso especial. El 7, el 3 y el 5 son impares. Muy bien, no se pueden dividir entre 2. Vamos a ver si los tres números se pueden dividir entre 3. El 7 no se puede dividir entre 3. Nada más el 3 y el 5 no. Se pueden dividir entre 5, solamente el 5, pero los demás no. Se pueden dividir entre 7, nada más el 7, pero los demás no. Tendrían que ser los 3 o ninguno. Entonces, como respuesta va a ser 1. ¿Sí? Ese sería el máximo común divisor para 7, 3 y 5. Ese sería el resultado. Máximo común divisor va a ser igual a 1. Muy bien, porque no pueden dividirse, no se pueden dividir entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7. Nada más entre 1. Muy bien. El siguiente ejemplo. Para 150, 60 y 20. Bien. Vamos a dibujar una tabla escribiendo estos tres números. 150, 60 y 20. Muy bien. Vemos que estos tres números son números pares. Por lo tanto, se van a poder dividir entre 2. Empezando con el 2. Muy bien. Vamos a dividir 150 entre 2. Y va a ser 75. Muy bien. Después, 60 entre 2, que va a ser 30. Después, 20 entre 2, que va a ser 10. Muy bien. Vemos si estos tres números son números pares, es decir, que se pueden dividir entre 2. El 75, como es el único número impar, pues no se pueden dividir los tres números entre 2 debido al 75. Pasamos al siguiente número, que es el 3. El 75 puede dividir entre 3, y se puede. El 30 también puede dividir entre 3, pero el 10 no. Entonces el siguiente número primo sería el 5. 75 puede dividir entre 5, claro que sí. Al igual que el 30 y el 10. Por lo tanto, aquí continuaríamos con el número 5 y lo escribimos. Vamos a dividir 75 entre 5 y va a ser 15. Después 30 entre 5 va a ser 6 y 10 entre 5 va a ser 2. Nos quedó 15, 6 y 2. Y hasta aquí sería el resultado porque nada más el 15 puede dividir entre 5, pero los demás no. Ni el 6 ni el 2. Entonces el resultado va a ser multiplicar 2 por 5 y la respuesta va a ser máximo común divisor igual a 10. Siguiente y último ejercicio. Para el 15, el 13 y 9. Vamos a dibujar la tabla. Y los escribimos. El 15, el 13 y el 9. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es ver que si son pares, no son pares, ninguno. Son impares nada más. ¿Se pueden dividir entre 2? Claro que no. ¿Se pueden dividir entre 3? El 15 sí se puede dividir entre 3. El 13 no. El 9 sí se puede dividir entre 3. El siguiente número primo es el 5. Nada más el 15 lo puede dividir, pero los demás no. El siguiente número primo es el 7. Ninguno lo puede dividir. Y entonces, como no se pueden dividir entre ningún número primo, entonces el resultado va a ser 1. Va a ser 1. La respuesta para el máximo común divisor de 15, 13 y 9 va a ser máximo común divisor igual a 1. Muy bien. Y hasta aquí terminaríamos. Les dejaría estos 5 ejemplos de tarea para que escriban la respuesta en los comentarios. Y esto sería todo por hoy. Concluyendo con este tema muy interesante que espero que por fin lo hayan comprendido a la perfección. Y esto sería todo. Hasta aquí la dejaríamos y nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima.